A ver, ahora sí, vamos a continuar. Así que vamos a continuar con la palabra de Dios. Bueno, estaba diciéndole, ¿verdad? Que la identidad viene de Dios, que la identidad del ser humano en este día, la identidad de nosotras como mujeres proviene de Dios. Así que nosotras como mujeres, nuestra identidad está en Dios. Pero volviendo a los orígenes, ¿por qué? Porque es importante que nosotros podamos conocer los orígenes para que podamos entender mejor nuestra identidad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les puso el ADN, la identidad, la esencia de Dios misma, pero le estaba diciendo que cuando ellos cayeron, ellos se desconectaron de Dios, cuando Satanás se robó su identidad por medio del pecado. Vemos a través de la palabra que Dios nos enseña de que ellos se escondieron. Dios los estaba buscando y Dios le dice, ¿dónde ustedes están? ¿Y qué fue lo que vemos en la palabra? En Génesis 3:10 dice la palabra que ellos se escondieron porque tuvieron miedo. Entonces vemos que antes de que hubiera la caída del hombre, antes que ellos perdieran su identidad, ellos no vivían con miedo, ellos no vivían con vergüenza. Ellos tuvieron vergüenza, tuvieron miedo. Antes de que cayera Adán y Eva en pecado, antes que se diera la caída del hombre, del ser humano, ellos vivían seguros, protegidos, confiados. Ellos vivían, ¿verdad? En esa conexión con el Padre, en esa conexión divina, manifestando la esencia de Dios. Así era que Adán y Eva vivían, pero vemos a través de la palabra que a raíz de eso ellos empezaron a tener miedo, empezó el temor a operar en ellos, ellos empezaron a vivir en temor porque se desconectaron de Dios, porque perdieron su identidad. Y así hoy en día vivimos muchas mujeres hoy que no conocemos nuestra identidad y por eso manifestamos un espíritu de huérfanos. Por eso es que hoy vivimos con un espíritu de orfandad, porque cuando caminamos en orfandad, caminamos en temores, caminamos en vergüenza, caminamos en inseguridad, caminamos con una baja autoestima. Cuando caminamos en orfandad, así caminamos nosotros buscando la aprobación de otras personas, porque no tenemos una identidad propia, porque esa identidad se perdió en el huerto del Edén. Entonces, cuando nosotros nacemos con esa identidad rota, con esa identidad fragmentada. Así nosotros nacemos. Desde que nacemos con nuestra identidad rota porque ya fue rota desde los orígenes. En el huerto del Edén venimos nosotros con una identidad distorsionada, con una identidad rota porque venimos con la marca del pecado, con la esencia, con la raíz del pecado en nosotros. Por eso es que nosotros cuando nacemos con esa identidad rota. Esa identidad proviene de Dios. Por eso nosotros como seres humanos, por eso es que el hombre necesita conectarse otra vez con el Padre. Necesita ese hombre nuevamente. El ser humano necesita conectarse con su Creador, con aquel que le dio la identidad, para que esa identidad pueda restaurarse nuevamente. Porque cuando nosotros nacemos, venimos separados de Dios. La palabra dice que porque por el pecado entró al mundo, así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros venimos separados de Dios. Cada ser humano sabemos y entendemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas, necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, es ahí donde la identidad empieza a restaurarse. ¿Por qué? Porque ahí donde Dios deposita en nosotros nuevamente el ADN, porque estábamos separados de Dios a través del Espíritu Santo, a través de la adopción, como dice la palabra de Dios.
que Él vino, dice, y más a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice Dios, le dio potestad, dice, de ser hechos hijos. Entonces, cuando Dios nos da esa potestad y nosotros venimos a los pies de Cristo, y nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y en ese momento somos regenerados por el Espíritu Santo, nuestro espíritu, es ahí donde nuevamente el ADN vuelve en nosotros a adentrar por medio del Espíritu Santo para poder restaurar nuestras vidas, para poder restaurar nuestra identidad, porque nosotros nacemos de un padre, de una madre, y sabemos que tenemos el ADN de nuestros padres y tenemos los rasgos de nuestros padres y nos parecemos a nuestros padres, pero hay un ADN espiritual que es el que nosotros nos da nuestra identidad propia de la esencia del Dios mismo en nosotros. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice que separado de Él no podemos hacer nada, porque es que separado de Dios estamos viviendo fuera de Dios, sin identidad. Tenemos una identidad terrenal, pero nuestra identidad terrenal no me hace a mí caminar establecida en la identidad que Dios me dio a mí, porque hay una identidad que Dios me dio a mí desde la eternidad. La palabra del Señor nos habla y nos enseña en Jeremías 1:5, cuando la palabra de Dios viene y Dios le dice a Jeremías, Jeremías, antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Vea qué tremendo, la palabra dice, antes que estuvieras en el vientre. O sea, nosotros no éramos un embrión todavía no éramos una semilla. Y sin embargo, Dios dice, antes, está hablando desde la eternidad, porque todavía nosotros no pensábamos ni estar ni en el vientre de nuestra madre. Entonces ahí vemos el diseño de Dios, ahí vemos el propósito de Dios, ahí vemos la identidad que Dios nos dio, porque dice, antes que tuvieras en el vientre de tu madre, te escogí. Y vemos la palabra del Señor como nos habla en esa palabra. Desde que Jeremías, antes que Jeremías estuviera en el vientre de su madre, Dios le había dado identidad, le había dado destino a Jeremías. Había una identidad en Jeremías que no venía por su padre, que no venía por su madre, que venía directamente de Dios. Y te escogí, le dice, para que fueres profetas a las naciones. Entonces nosotros podemos ver que nuestra identidad proviene de Dios. Así que nosotros nacimos de una mamá, igual ya sabemos, ¿verdad? Nuestra madre nos tuvo, tenemos el ADN de nuestro padre, pero la identidad verdadera no viene de ellos, sino de Dios. Porque antes de que cada una de ustedes tuviera en el vientre de su madre, antes que nosotras tuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos había escogido, nos había dado identidad con un propósito. Nosotros estamos en esta tierra con un propósito específico que Dios estableció desde la eternidad, porque ese propósito Dios lo estableció desde la eternidad. Pero es ahí donde nosotros tenemos que nosotros entender y ver y comprender que esa identidad fue distorsionada, esa identidad fue, como le fragmentada desde los orígenes. Por eso es que nosotros ahora, a raíz que venimos a los pies de Cristo, ahora que nosotros hemos recibido al Señor, necesitamos restaurar nuestra identidad para que nosotros no caminemos con un espíritu de huérfano. Porque como les decía, el huérfano camina en vergüenza, camina en inseguridad. El huérfano camina con tristeza, con soledad. Camina el huérfano sin aceptación, en rechazo.
El huérfano camina con temores. El huérfano camina sin pertenencia, sin estima propia. Así camina el huérfano. El huérfano siente que no pertenece a ningún lugar. Por eso hay personas que no son estables en un lugar. Por eso hay personas que tal vez ustedes conocen que andan de iglesia en iglesia, no se establecen en un solo lugar, porque hay un espíritu de orfandad en esas personas, no tienen identidad propia. La identidad que Dios les ha dado, necesitan restaurarla. Es una persona es una persona que camina sin falta de propósito. El espíritu de orfandad se manifiesta sin falta de propósito. Cuando caminamos en orfandad, caminamos con desconfianza, con inferioridades. Así caminamos. Vemos la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva se separaron, empezaron a caminar en vergüenza y en temor. Ya no había en ellos esa seguridad, no había en ellos esa afirmación con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado interrumpió en ellos esa conexión, la conexión, se desconectaron de Dios. Pero nosotros ahora que hemos venido al camino del Señor, necesitamos restaurar nuestra identidad, porque hemos venido a los pies de Cristo. Hemos caminado tal vez por años en los caminos de Dios y hemos aprendido otras cosas en ese caminar con el Señor, pero no hemos aprendido a cómo sanar nuestra identidad. No hemos aprendido a cómo conocer a Dios como Padre, para que yo no viva con un espíritu de orfandad, para que nosotros no vivamos con temores, con desconfianza, con inferioridad, para que nosotros no vivamos sin aceptación, sintiéndome rechazado, con vergüenza, para que nosotros nos podamos establecer en lo que Dios ha dicho de nosotros, para que nosotros podamos establecer en el propósito que Dios estableció en nosotros para nuestras vidas, para que no caminemos en temores, para que no caminemos inseguros, para que podamos caminar con confianza. El huérfano, una de las características de caminar con espíritu de orfandad es que nosotros no, el huérfano le cuesta aprender a confiar en Dios. ¿Por qué le cuesta? Porque ha vivido toda una vida huérfano. Una persona en el mundo natural que ha vivido sin un padre y cuando esa persona recibe una adopción y ha vivido por muchos años solo, sin ese padre, sin esa guía, esa persona le cuesta adaptarse a su nueva vida, le cuesta a la adaptación, le cuesta ver a esa persona como un padre, porque nunca lo ha tenido, nunca lo tuvo. Y entonces él tiene que empezar a aprender a cómo poder ver a esa persona como aquel padre. Y así nos pasa a nosotros, porque nosotros hemos vivido desde que nacimos con ese espíritu de orfandad y así vivimos por mucho tiempo, por muchos años, sí, teniendo un padre terrenal, porque probablemente muchas de ustedes han tenido un padre terrenal y el padre terrenal, cuando se manifiesta el diseño en el padre terrenal que Dios le dio al varón y a la mamá, y ellos establecen ese diseño conforme a Dios, no conforme a lo que ellos piensan o lo que ellos creen, sino conforme a Dios, eso nos va a ayudar a nosotros a poder caminar más seguro de nosotros mismos. Pero aún así, caminando nosotros más seguros de nosotros mismos, sin temores, sin desconfianza, necesitamos restaurar la identidad en Cristo, porque una persona que nazca y aunque tenga un padre y una madre
que lo guíen, pero si nunca abre su corazón para Dios y Dios nunca viene a su vida, entonces es una persona que está caminando separada de Dios. Es una persona que puede ser exitoso, terrenal, puede tener muchas cosas en el ámbito terrenales, pero le falta lo más importante que es Dios. Para que para que a raíz de que esa persona tenga a Dios en su vida, aquella persona se va a afirmar aún más, porque hay una identidad en él que le fue manifestada por sus padres de que tú puedes, de cómo salir adelante, de cómo no vivir en temor, de cómo poder avanzar, cómo todo esto que el padre y la madre le pueden ayudar a sus hijos en amor, que puedan realmente animarlo para que aquellos hijos crezcan con confianza, con seguridad. Todo esto, al venir este varón o esta varona a los pies del Señor, le va a ayudar, esto va a ser aún más fácil, todavía adaptarse para restaurar esa identidad. ¿Por qué? Porque aquella persona ya hay una estabilidad emocional. Entonces, cuando viene a los pies de Abba Padre, se afirma más. ¿Por qué? Porque no hay tanto trauma en su corazón, no hay tanto dolor. Pero cuando nosotros hemos nacido de familia disfuncionales, entonces venimos con una identidad no solamente rota desde los orígenes, sino rota también en el ámbito terrenal. ¿Por qué? Porque mis padres nunca me dieron afirmación, mis padres nunca me dieron protección. O sea, los padres estaban ahí, pero estaban ausentes. Los padres proveían comida, pero no proveían el amor, no proveían poderlos direccionar, poderlos levantar, poderlos fortalecer para que caminaran el varón y la varona, el niño o la niña, pudieran que caminar, sí, yo puedo hacer esto, yo puedo avanzar, yo puedo seguir adelante, hija, tú puedes, levántate, tú puedes afirmar a los hijos, poderlos ayudar a que sean niños o niñas seguras, darles seguridad, darles protección, ayudarles con su identidad, quiénes son ellos. Es algo, ¿verdad? Totalmente diferente. Pero cuando nunca tuvimos eso y solo tuvimos rechazo de nuestra niñez, tuvimos desprecio, vimos un modelo de un padre alcohólico, de padres que se peleaban. Entonces, ¿cómo nosotros crecimos? Muchos crecemos con una tristeza, crecemos con vacíos, aún más de los vacíos que ya traemos por la naturaleza. Eso nos genera más vacío todavía a nosotros, a nuestras vidas. Eso nos hace que nosotros crecer sin identidad, aparte de la que ya traemos por naturaleza. ¿Por qué? Porque no tuvimos un padre o una madre que nos guiara, que nos afirmara, que nos estableciera. Y todo esto nos hace vivir en orfandad, porque tuvimos padre, tuvimos madre, pero es como que no la hayamos tenido. Y eso para aquellos que lo tuvieron y para aquellos que nunca lo tuvieron, que fueron abandonados por sus padres, que fueron abandonados por sus madres. Entonces aún más aquellas emociones están más marcadas, aún más aquellas emociones están más fuertes dentro de esa persona, porque nunca tuvo un padre, porque nunca tuvo una madre, no sabe lo que significa paternidad, ni sabe lo que significa la maternidad, porque nunca tuvo eso en la vida de esa persona. Entonces no saben lo que es el amor de un padre. Entonces, por ende, va a manifestar un espíritu de orfandad y vamos a caminar así, con todas estas características, con vergüenza, con inseguridad, con temores, con desconfianza. ¿Por qué? Porque está el espíritu de orfandad y nos va a costar adaptarnos y creer a Dios como Padre.
porque es una adaptación. Cuando nosotros venimos al camino de Dios, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y empezamos a ver a Dios como Padre, nos cuesta adaptarnos, porque nunca tuvimos un Padre terrenal, porque no sabemos lo que significa, porque está ese espíritu de orfandad en nosotros. Entonces no sabemos cómo relacionarnos con Dios como Padre, nos relacionamos como el Dios todopoderoso, como el Dios que está ahí, que todo lo puede, y como el Dios con todos los atributos, pero lo menos que hacemos es relacionarnos con Dios como Padre, que es la paternidad de Dios se pueda manifestar en nosotros, para que nosotros podamos caminar mujeres seguras, mujeres con confianza, con una autoestima establecida en el reino, con una identidad establecida en el reino, porque mi identidad proviene de Dios, entonces tiene que ser una identidad que se alinee al reino, con una identidad que nosotros podamos manifestar la esencia de Dios en nuestras vidas. Nos cuesta todo esto, ¿por qué? Porque no hemos aprendido a conocer a Dios como Padre, porque necesitamos restaurar nuestra identidad. A raíz que nosotros restauremos nuestra identidad y vayamos sanando y vayamos nosotros restaurando aquellas áreas que necesito restaurar, eso me va a ayudar a poder a conocer a Dios, no como Dios solamente, sino como ese Padre que está ahí, que sé que está ahí y que solo el saber que está ahí me da seguridad, porque así camina un hijo. Alguien que no es huérfano, nuestros hijos caminan con seguridad porque saben que tienen un padre, una madre que está ahí para ellos. Cuando sabemos nosotros que mi padre está ahí para mí, cuando yo sé que ese padre y esa madre me ayudan a levantarme, me instruyen, me guían, esos niños caminan con seguridad porque tienen ese modelo en ellos de sentirse protegido, pero el huérfano no, porque el huérfano no tiene a nadie y se siente desprotegido. Y así nosotros nos sentimos hoy en día, muchas mujeres se sienten así, desprotegidas, como huérfanas. Y por eso muchas mujeres buscan ese refugio en cosas equivocadas y en personas equivocadas. Por tendencia, muchas mujeres que no está la identidad restaurada, que lo que hacen muchas mujeres que no tienen su identidad restaurada. Se refugian muchas veces en un varón y se refugian en un hombre. ¿Por qué? Porque con ese hombre se sienten seguras, se sienten protegidas, aunque el hombre las maltrate mal, se sienten seguras y se sienten protegidas, se sienten que ese hombre les ayuda a dar felicidad, tranquilidad, cierta paz. Y por eso muchas mujeres se vuelven con las emociones bastante fuertes, se vuelven mujeres dependientes emocionales de aquella persona, de aquel varón, se vuelven dependientes de las emociones, que si esta persona no está con ellas, entonces aquellas mujeres se sienten que se mueren, que no respiran, que su mundo se terminó, que ahí llegó su vida, porque hay una dependencia emocional. Cuando hay dependencia emocional en una mujer hacia el varón, hacia su esposo, su compañero, es porque hay falta de identidad, es porque la identidad no ha sido restaurada, porque nuestras emociones, nuestra felicidad, nuestro respirar no depende de un hombre. La identidad de nosotros está en Dios. Nosotros dependemos de Él, pero muchas mujeres, tristemente, hoy en día, por eso es que realmente están con muchas situaciones tan difíciles
con traumas aún más, porque no solamente son los traumas que traemos desde nuestra niñez, desde que estamos en el vientre, sino traumas todavía que el esposo le da a la esposa. Pero aquella mujer tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque si siente que si este varón ya no está, ¿cómo va a ser para salir adelante? ¿Cómo va a ser para sobrevivir? Se siente atada de manos. Entonces muchas se quedan porque se sienten que no pueden. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron esa identidad en ellas. Entonces piensan que se tienen que quedar ahí porque necesitan de aquella persona para poder sobrevivir, para poder avanzar, porque si no, su mundo se derriba, viven en soledad y en tristeza. Por eso es importante sanar nuestra identidad, porque si nosotros sanamos nuestra identidad, nosotros vamos a ser mujeres firmes, afirmadas en quiénes somos nosotros y conociendo que la identidad de nosotros está en Dios, que mi identidad no depende de nadie, sino solamente de Dios. Y esto me va a ayudar a tener una confianza más segura en Dios. Cuando nuestra identidad es restaurada, aprendemos a confiar más en Dios. Por eso nos cuesta confiar. Por eso es que nos sentimos desprotegidos muchas veces. Sabemos que Dios está ahí, pero me siento como que Dios no estuviera ahí. Por eso es que muchas veces caminamos, ¿verdad? Con todo esto, estas emociones que se manifiestan ahí, con estos miedos, inseguridades, cuando Dios dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmaye porque yo soy tu Dios, pero esa palabra la escucho, hasta la repito, pero no se manifiesta en mi vida. ¿Por qué no se manifiesta en mi vida? Porque no tengo esa confianza genuina realmente que tengo que tener como el hijo tiene esa confianza. El hijo no está preocupado pensando qué voy a comer mañana, cómo voy a hacer. El hijo no se preocupa porque él sabe que es hijo y que sabe que sus padres van a proveer. El huérfano sí se preocupa porque sabe que no tiene a nadie y que sabe que tiene que depender de él para poder sobrevivir. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, que nos acostumbramos a depender de nosotros mismos. Nos acostumbramos a depender de lo que yo hago, de mi trabajo, de todo. Entonces, por eso nos cuesta depender de Dios. Por eso cuando nosotros pasamos situaciones de escasez, no, nos cuesta aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos esa confianza de saber de que el hijo no se preocupa por la comida, por el techo. Yo creo que muchos de ustedes tienen hijos y están tranquilos, ellos no están pensando, ay, ¿será que mañana vamos a tener un techo? ¿Será que mañana vamos a comer? No, ellos están seguros porque saben que tienen un techo, porque tienen alimento. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros nos cuesta? Porque muchos de nosotros crecimos así. Crecimos en familias disfuncionales inestables y esto nos trajo inestabilidad emocional también a nosotros. Y muchos hijos pudieron haber tenido un padre y una madre que les daba la comida y todo, pero crearon una estabilidad en ellos emocional por los pleitos, por el alcohol, por lo que pasaba, por lo que ellos miraban. Entonces crearon una estabilidad emocional. Entonces todo esto está acá en nosotros, en nuestra alma. Y mientras nosotros no sanemos nuestra identidad, vamos a seguir así. Nos va a costar más confiar en Dios. Dios quiere como Padre que confiemos en Él, así como nuestros hijos, ¿verdad? Confían en nosotros, de que nosotros vamos a proveer para nuestros hijos. Aquellos hijos que se criaron con padres que no les proveían o padres que tenían que mandar a trabajar a sus hijos para poder comer, es más difícil, ¿verdad? Porque crearon en ellos una dependencia de ellos mismos, de que saber que tienen que buscar el alimento por ellos mismos. Por eso que nos cuesta confiar en Dios. Pero ahora nosotros no tenemos que depender de nosotros, tenemos que depender de Dios.
Pero mientras hay un espíritu de orfandad en nosotros y nuestra identidad no sea restaurada, vamos a seguir dependiendo de nosotros mismos. El huérfano le cuesta tomar decisiones porque nunca nos enseñaron, nunca tuvo esa guía de un padre a enseñar cómo hacer las cosas. Por eso usted nos ve que a veces hay personas que les cuesta para hacer algo tomar decisión y está esperando y deja pasar oportunidades y sigue esperando y le cuesta y no acciona, no actúa. ¿Por qué? Porque hay temores internos y se siente inseguro y no es capaz porque no hay una emoción de decir yo voy a tomar esta decisión. Y a veces oramos y oramos y oramos y pasan 5 años orando. Yo he conocido personas que tienen 10 años orando por una decisión donde Dios nos da la sabiduría en la palabra de lo que podemos nosotros. Las decisiones tienen que ser basadas en la palabra con sabiduría. Pero, ¿por qué? Porque está ahí aquello, porque nunca nos dieron eso, porque nunca se enseñó eso, nunca nos modelaron eso para tomar decisiones. Pero cuando nosotros somos hijos, vamos a poder tomar decisiones sabias, no decisiones conforme a nuestro entendimiento, porque la palabra del Señor nos habla que nosotros no nos dejemos llevar por el entendimiento de nosotros mismos, que no actuemos en nuestro propio entendimiento, sino que actuemos conforme a la voluntad de Dios. El que camina en orfandad no conoce su propósito, no sabe por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, cuál es mi propósito en esta tierra, ¿no? Y no tiene el conocimiento de que realmente que hay una asignación en su vida. No hay eso. Y muchos que podemos conocerle propósito, a veces nos quedamos estancados, hay estancamiento, no avanzamos porque no sabemos cómo guiarnos, cómo direccionarnos, porque está todo esto en nosotros. Por eso es importante sanar nuestra identidad y que pueda ser restaurada para que nosotros podamos ser hombres y mujeres, bueno, en este caso mujeres, que podamos ser mujeres seguras de nosotras mismas, para que podamos llegar a ser esa mujer virtuosa que habla la palabra. Vean las características y las cualidades de la mujer virtuosa. Esa es una mujer afirmada en la identidad, la mujer virtuosa. Y esa es la mujer que nosotros queremos ser, pero necesitamos trabajar internamente en nosotros, necesitamos trabajar en nuestras emociones, necesitamos ver por qué yo vivo con tantos temores constantemente, porque es normal que hayan temores en nosotros, porque es parte de la naturaleza caída. Adán y Eva nunca tuvieron temor, ellos vivían seguros. ¿Qué pasa? Que la naturaleza se distorsionó, vivimos en un mundo caído, corrompido, distorsionado. Vemos, ¿verdad? Hoy la identidad distorsionada, los diseños y todo, por la naturaleza caída, pero es ahí donde nosotros tenemos que establecernos, en esa identidad que que Dios vino a restituir, esa identidad que se había perdido por medio de la adopción que Dios nos brinda, que Dios nos vino a dar, es que ahora nosotros restaurar nuestra identidad en Dios, poder restaurar nuestra identidad en Cristo, porque nuestra identidad está en Dios, nuestra identidad está en Cristo, para que podamos nosotros, ¿verdad?, establecernos, así como dice la palabra, esa mujer virtuosa, unas características que ella tiene, son características de una mujer afirmada, una mujer establecida en el reino, una mujer del reino, una mujer con visión del reino, con mentalidad del reino. Si nosotros leemos, ahí vemos una mujer con una mentalidad del reino, una mujer manifestando la esencia de Dios. Por eso Dios la elogia tanto. Por eso Dios dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
Nosotros tenemos que ser esa mujer virtuosa. Queremos ser esa mujer virtuosa. Bueno, trabajemos nuestra identidad, trabajemos nuestro interior, porque si no, no vamos a manifestar la mujer virtuosa. La mujer virtuosa no se preocupa por el porvenir, es una mujer segura de sí misma, que aún sus hijos la llaman bienaventurada, su esposo la alaba, sus hijos la alaban. De verdad que es tremendo, es poderoso ver este diseño, el diseño de nosotras como mujeres. Pero el enemigo no quiere que nosotros nos establezcamos nuestra identidad, porque si nosotros vivimos con una identidad rota, no vamos a ser efectivos en las áreas de nuestras vidas. No vamos a ser efectivas como madre, no vamos a ser efectivas como esposa, no vamos a ser efectivas en nuestra asignación, en nuestro propósito, no vamos a ser efectivos en nada. Vamos a caminar ahí cojeando, con una cojera, ¿verdad? No, porque no estamos todavía estabilizados, porque estamos ahí. Y el enemigo no quiere que nosotros restauremos nuestra identidad. El enemigo no quiere que la mujer se levante con su identidad, porque sabe que una mujer con una identidad establecida es una mujer firme, es una mujer que no se deja vencer ante la adversidad, es una mujer que aunque la prueba venga, se mantiene firme porque ella tiene identidad, porque sabe en quién ha creído y porque sabe que su identidad no está en lo terrenal, porque sabe que su identidad no está en las personas, sino está en Dios. Y mientras Dios esté ahí con ella se mantiene firme ante cualquier adversidad, aunque vengan las pruebas difíciles, aunque vengan momentos que son difíciles, se mantiene porque hay una estabilidad emocional. Pero cuando nosotros estamos inestable emocional y vienen circunstancias, eso es peor porque esos vientos nos golpean y nos derriban. Y muchas personas se alejan del camino de Dios, no quieren seguir en las cosas de Dios, porque aquello fue tan fuerte en su vida que los derribó, porque ya estaban con una identidad fragmentada y aquello vino a fragmentar más, porque no pudieron cómo sobrellevar, no pudieron cómo manejar esas emociones, no supieron cómo manejar las emociones. Por eso cuando nosotros tenemos identidad, vamos a poder saber manejar nuestras emociones, porque no es que vamos a establecer nuestra identidad y vamos a caminar como robot, que no vamos a sentir nada, no. Es que vamos a saber cómo lidiar con cada situación, con cada circunstancia que se nos presente. Vamos a saber cómo manejarlo, cómo lidiar, porque hay una identidad establecida en nosotros que viene de Dios. Y tenemos esa confianza plena de que Dios está ahí con nosotros, de que Dios no me ha dejado, de que Dios no me ha abandonado. Aunque los vientos me golpeen duro, aunque los vientos nos azoten, porque hay identidad, porque yo estoy firme en mi identidad y porque yo sé quién es mi Padre y sé que Él está ahí con nosotros. Entonces es importante nosotros poder restaurar nuestra identidad para poder avanzar en todas las áreas de nuestras vidas. A veces nosotros nos hacemos víctimas de nosotras mismas cuando no reconocemos que necesitamos sanar o cuando nos acostumbramos a vivir con el dolor. Hay personas que se acostumbran a vivir con el dolor y como se acostumbran a vivir con el dolor, se hacen víctimas de ellas mismas. Bueno, yo fui una de esas. Yo fui una de esas que me acostumbré a vivir con el dolor por años. Era víctima de mí misma sin yo darme cuenta. ¿Cuántas mujeres hoy en día son víctimas de ellas mismas sin darse cuenta? Porque se han acostumbrado a vivir con el dolor, porque muchas no han querido reconocer que necesitan sanar, que necesitan restaurar, que se necesitan establecer para que podamos avanzar. Cuando nuestra identidad está fragmentada, eso nos detiene, esto no nos ayuda a caminar
avanzar como Dios quiere que avancemos. Esto no nos ayuda a nosotros a caminar, como dice la palabra, que Él quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. No podemos, nos cuesta. ¿Por qué? Por lo mismo, por la orfandad, porque están los temores, porque están las inseguridades y está todo este montón de emociones que están dentro de mí, que se manifiestan y que me revuelven y que vivo constantemente con esto en mí, qué hago y cómo hago, todo esto. Esto no es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Esto no es lo que Dios no quiere que vivamos retrasándonos y que vivamos en estancado. Esto nos trae estancamiento. Dios no quiere que vivamos estancados, sino que podamos avanzar en el reino, que seamos mujeres del reino que avancen, porque nosotros Dios nos ha llamado para avanzar, no para quedarnos estancados, ni menos para retroceder tampoco. Y tampoco quiere que estemos dando vuelta en el mismo círculo, en lo mismo. No, Dios no quiere eso, que nosotros estemos en el mismo ciclo y no salimos del mismo ciclo, no cerramos esos ciclos. Necesitamos cerrar esos ciclos. Hay ciclos viciosos en nosotros que se repiten una y otra vez. ¿Por qué hay ciclos que se repiten en nuestra vida? Por falta de identidad. ¿Por qué? Porque no hay una esencia de yo poder avanzar, de poder tomar decisiones, de hacer, de moverme de esto, porque hay algo internamente que aunque no lo querramos, eso me detiene, eso que está interno aquí y aquí, porque lo de acá se va a revelar acá en nuestra mente, y esto nos detiene, pero hoy Dios quiere que nosotros nos evaluémonos a nosotros mismos para que podamos nosotros caminar esas mujeres establecidas. Cuando Dios le habló a Jeremías, vemos, ¿verdad? Que Dios le había dado desde la eternidad, lo había escogido, ya Dios había hecho un diseño de Jeremías de todo y de su asignación y de todo lo que Jeremías iba a hacer. Así también de cada una de nosotros. Dios hizo un diseño de nosotras. Dios sabe lo que nosotros, de lo que Dios quiere que cada una de nosotros hagamos. Pero Dios quiere que lo hagamos correctamente, con una identidad correcta, con una identidad sanada y no desde una identidad fragmentada, porque si lo hacemos desde la identidad fragmentada, nosotros vamos a operar desde los fragmentos y no desde la esencia. Ese es el problema. Por eso hoy vemos en la iglesia, en el pueblo de Dios, ¿verdad? Nosotros, muchos como líderes que somos, como ujieres, como adoradores, ¿qué más? Como intercesores, cualquiera, cualquier labor, cualquier cosa que hagamos en la iglesia. Muchas veces estamos, ¿verdad?, operando desde los fragmentos y no desde nuestra esencia. Y por eso es que andamos, muchas veces hay que andar con pinza, ¿verdad? Muchas veces hay que andar con pinzas, que tal vez nosotros, ustedes mismos, creo que han conocido hermanos, que uno dice, tengo que andar con cuidado con esa hermana, cómo yo le hablo, porque depende cómo le hable, ella se ofende por todo se molesta. Bueno, ahí vemos, ¿verdad? Una identidad rota, una identidad fragmentada. ¿Ah? Tengo que ver cómo le hablo a los líderes, porque a veces los líderes se molestan, se enojan, a veces no quiere que le llamen la atención, no quiere decirle, no quieren ellos escuchar cómo ellos no siguen instrucciones, porque eso es lo que hace una identidad fragmentada. Entonces hay muchos hoy, ¿verdad?, que no seguimos instrucciones. Por ejemplo, otra manifestación de una identidad fragmentada. No hay sometimiento. Las personas que están fragmentadas les cuesta someterse a las autoridades. No se someten a ninguna autoridad. No quieren ninguna autoridad sobre ellos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque han caminado, han vivido en orfandad.
no saben cómo seguir reglas, no saben cómo seguir direcciones, directrices. Por eso a veces le dicen que hagan una cosa y terminan haciendo otra, o hacen más de lo que le piden, o no hacen lo que le piden, porque no saben cómo seguir órdenes, porque nunca tuvieron eso desde niño. Entonces, porque nunca tuvieron ese direccionamiento. Eso que dice la palabra, que el padre tiene que guiar, direccionar, instruir. Nunca tuvieron esas instrucciones desde niño. Entonces, claro, ya sí nos cuesta captar órdenes, someternos a las autoridades y todo esto. Y por eso, ¿verdad? Y así Dios no quiere, porque así no vamos a ser efectivos. Así no vamos a ser efectivos en lo que hagamos, no importa por muy pequeño, el más pequeño será más grande, como dice la palabra del Señor. Otra cosa que nosotros, que manifiesta una identidad fragmentada, que no estamos establecidos, es querernos parecer a otro. Cuando nosotros queremos parecernos a otra persona, ahí hay una identidad que está fragmentada porque no tenemos la esencia de quién yo soy, porque yo tengo que parecerme a otra. Yo sé quién yo soy y yo me tengo que amar a mí como yo soy, porque así Dios me hizo, Dios me diseñó. Lo que pasa es que nosotros, cuando tenemos nuestra identidad fragmentada, nos vemos a nosotros con otra expectativa diferente. Nos vemos menores, nos vemos más chiquitos que hacia los demás, ¿verdad? Porque tenemos conceptos equivocados de nosotros mismos y muchas veces hasta de los demás también. Tenemos esos conceptos equivocados. Pero todo es de una manifestación de qué? De una identidad que no está todavía establecida, como Dios quiere que nos establezcamos y podamos nosotros sanar. Así que es importante sanar para que nosotros podamos caminar en lo que estamos en el 2025. En el 2025 vamos a adentrar, vemos que el tiempo va avanzando, ¿verdad? Y nosotros queremos que cada año nosotros podamos crecer y avanzar, que podamos crecer y avanzar desde acá, internamente, que yo me sienta, que nos sintamos que hemos avanzado internamente, que ya que ya mis emociones no me dominan como me dominaban antes. Ya no me dejo dominar por las emociones como lo hacían antes. Ya mi carácter no es el mismo. He avanzado, he cambiado. Todo esto es parte de nuestra identidad. Que no sigamos siendo los niños, ¿verdad? Que no sigamos siendo esos niños fluctuantes que andamos como el viento, como dice la palabra, porque no nos hemos establecido, porque cuando no hay una estabilidad, no está nuestra identidad establecida, así somos como el viento llevado, como la corriente del mar, arrastrado de un lado para otro, sin rumbo, sin dirección. Por eso es importante que nosotros avancemos para que este año no se termine y terminemos iguales, no terminemos iguales, porque Dios no quiere que nosotros terminemos iguales, sino que nuestra vida tiene que ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y la victoria, una de las victorias grandes que nosotros podemos hacer es tener dominio propio de nosotros mismos, de nuestras emociones. Porque, ¿verdad? Cuando no hay dominio propio, hacemos alarde. Nuestras emociones nos dominan, los impulsos nos dominan y nos gobiernan. ¿Y qué más victoria poder nosotros tener nuestras emociones sanas, establecidas, una mente sana, un corazón sano? ¿Qué más victoria? Entonces es importante que nosotros podamos nosotros sanar y restaurar nuestra alma. Sé que muchos tal vez han vivido situaciones difíciles en el pasado. Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos vivido situaciones difíciles en el pasado.
pero por eso vino Jesucristo, para restaurar, para restituirnos de todo aquello que vivimos en el pasado y podamos establecernos y podamos con una identidad sana, podamos caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros y así podamos nosotros hacer aquello que Dios quiere que hagamos de una identidad sana, ¿verdad? Y no desde nuestro dolor, de nuestras heridas, para que podamos nosotros, porque no se trata solamente de poder caminar ahora y avanzar en lo de ahora. Nosotros tenemos que también multiplicarnos en otros. Es importante, pero ¿cómo vamos a multiplicar? ¿Qué vamos a multiplicar? Otro igual que uno, ¿verdad que no queremos eso? Queremos que se multiplique, así como Elías, ¿verdad? Elías dejó el sucesor, pero vemos, ¿verdad? ¿Quién era Elías? Que nosotros podamos realmente eh, con una identidad sana, multiplicarnos en otros, para que otros no sean como nosotros, como niños, con todo esto, ¿verdad? Que está dentro de nosotros, sino que podamos, que esos otros puedan crecer también fuertes, estables, porque ese es el propósito de Dios, reproducirnos en otro, para que el evangelio de Dios se siga extendiendo, para que más almas vengan a los pies de Cristo, para que otros puedan continuar aquella labor, así como Moisés lo hizo con Josué, porque un día Moisés no iba a estar, necesitaba, ¿verdad? Que hubiera ese sucesor. Entonces, todo esto es importante en nosotras como madres, para que le dejemos a nuestras hijas una herencia. Y la herencia más grande que le podemos dejar es la herencia espiritual. ¿Qué más grande que una herencia espiritual que le podamos dejar? Que podamos dejar hijas, mujeres, nuestras hijas, igual nuestros hijos, establecidos en quiénes son, que podamos ayudarles a levantarlo, a reconstruir sus vidas. Pero nosotros no podemos ayudarle a otra persona si nosotros mismos no nos podemos ayudar a nosotros mismos. Si no nos podemos ayudar a nosotras mismas, con nosotras no podemos, ¿cómo vamos a poder con los demás? Es difícil, no lo vamos a poder hacer. Así que yo las animo, mis amadas, si ustedes se han identificado hoy con alguna de esto que hemos hablado el día de hoy, para que ustedes puedan sanar la identidad rota y puedan establecerse y y se pueda caminar, ¿verdad? Como mujeres seguras, establecidas y que no vivamos de la misma manera, sino que podamos realmente manifestar la esencia del Padre. Es un proceso, sanar la identidad es un proceso y ese proceso con la mano de Dios lo podemos hacer, lo podemos lograr y con Dios agarrada de su mano nos vamos a poder establecer en lo que Dios nos ha dicho, en lo que Dios ha hablado de nosotros, en lo que Dios ha pronunciado de nosotros, en lo que Dios ha escrito de nosotros, que nos podamos establecer nosotros en ese diseño que Dios estableció, el diseño profético. ¿Por qué diseño profético? Porque Dios lo profetizó desde la eternidad. Qué maravilloso para que se manifestara más después. Gloria a Dios por eso. Cada de nosotras una tenemos un diseño, una esencia que nosotros podemos manifestar esa esencia, ese diseño que Dios estableció en nuestras vidas. Así que podamos nosotros vernos a nosotras, tomemos conciencia, mis amadas, para que seamos esas mujeres estables, para que no sigamos de la misma manera, para que no sigamos igual, para que seamos esas mujeres sometidas a las autoridades, que cualquier cosita no nos ofenda, que cualquier cosita no nos moleste, que no vivamos con esa desconfianza, con esos temores, con esas inseguridades, con nada de lo que hemos hablado ahora, sino que podamos, ¿verdad?, caminar estables emocionalmente. Y una vez lo repito y lo digo, esto no significa
que no vamos a sentir, que no va a venir una tristeza, que no va a venir, no, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de cuando aquello me domina y me gobierna y aquello no me deja avanzar y aquello es constante en mi vida. Y aquello no sé cómo luchar, cómo dominarlo, porque eso me está cada día, me sigue derribando cada día, no me mantiene ahí dando vuelta en un desierto, nos mantiene ahí en el mismo círculo vicioso. Es en eso que yo me refiero, ¿verdad? Porque sabemos que hay momentos, circunstancias que por momento, pero eso no nos va a derribar, eso no nos va a dejar ahí. Que cuando vengan esos momentos, nosotros, oh, bueno, el momento vino, lo supero, porque yo sé que no estoy sola, porque yo sé quién es mi Dios, porque yo sé quién yo soy en Dios, porque yo sé quién yo soy en Cristo, y esa es la actitud que toma un hijo o una hija de Dios que esté establecido. Esa es la actitud que debemos de tomar nosotros, una actitud de avanzar y no quedarnos ahí nosotros. Así que si nosotros nos hemos identificado, si alguna de ustedes se ha identificado con, con todo esto que hemos hablado, yo las animo, yo las invito para que ustedes puedan restaurar esa identidad, para que ustedes puedan sanar esas áreas. Tal vez no, en algunas puede haber muchas, pero en otras tal vez algunas, tal vez en otras pocas. Pero el propósito es que todo esto se vaya de nosotros. Todo esto se ha quitado, porque eso vino Jesucristo. Para eso nos vino a restaurar nuestra identidad. El mayor ejemplo es Jesucristo. Jesucristo no se dejaba, no se rendía por nada, no se doblegaba ante nada. Él sabía quién era él. Pero recuerde que Jesucristo tenía su identidad establecida y así que nosotros podamos, ¿verdad? Tener nuestra identidad establecida. Así que yo las invito porque para que ojalá ustedes pudieran, ¿verdad? Participar de los talleres. Nosotros vamos a empezar a dar unos talleres, los talleres de sanidad interior, ahora el mes de agosto, la tercera semana de agosto. Nuevamente vamos a continuar, bueno, vamos a empezar desde cero para aquellas que nunca los han tomado, los talleres de sanidad interior y que puedan animarse y que los puedan tomar, porque eso les va a ayudar, eso es una guía y les va a ayudar. Y la sanidad interior es un proceso, no es algo que se queda ahí nada más. No es algo que de 2 días, no es algo de 4 semanas ni de 8 semanas, es un proceso de restauración y que ustedes puedan tomar ese proceso y que puedan sanar y puedan restaurar. Así que las animo y las invito para que ustedes puedan, ¿verdad? Aquella que en verdad esté dispuesta, aquella que pueda identificarse y pueda decir, yo necesito sanar estas áreas en mi vida, pues las animo para que puedan tomar esos talleres. Estos talleres que vamos a hacer van a ser de 6 semanas, por 6 semanas consecutivas. Vamos a estar impartiendo estos talleres y estos talleres, ¿verdad? Ahí vamos a poder profundizar más porque en esto no solamente está de la identidad, porque en todo esto está el abandono, el rechazo, todo esto hablamos en los talleres, porque sé que muchas de nosotras hemos pasado circunstancias del pasado difíciles. Bueno, con Cristo podemos sanar. Hay traumas del pasado que no hemos superado, en Cristo nos superamos. Hay muchas cosas internas que no las queremos ni hablar ni decir. Bueno, esto nos va a ayudar a nosotros para que podamos abrir el corazón, para que podamos nosotros ser sanos y poder sacar todas aquellas cosas que nosotros las tenemos en el corazón, que no se las decimos a nadie, que las ocultamos, que muchas veces se las decimos a Dios, otras sí, otras no. Bueno, todo esto
Cada una de nosotros sabemos lo que hemos vivido en el pasado. ¿Cuáles son aquellas cosas que me dejaron fragmentos? ¿Cuáles son aquellas cosas que me dejaron herida? ¿Cuáles son aquellas cosas que me dejaron el corazón con fragmentos ahí tan dolorosos? Nosotras, cada una de nosotras sabemos, ¿verdad? Lo que pudimos haber vivido en el pasado, que nos causó mucho dolor. Y viene el recuerdo, y viene la vergüenza, y muchas veces viene la culpabilidad, porque está ahí aquello y necesita ser sanado. Y con Cristo nosotros podemos sanar. Así que bueno, mis amadas, Dios me las bendiga, que este tiempo haya sido de bendición para su vida, y aquellas que desee tomar los talleres en la tercera semana de agosto, escríbame para poderla registrar, y así que puedan, ¿verdad?, tener este tiempo de los talleres. En esta semana de los talleres también tenemos el tiempo donde podemos nosotros tener este taller personalizado, porque sé que muchas veces, así como nosotros nos encontramos, hay personas que no les gusta hablar así en grupo. Yo entiendo. Bueno, con los talleres de sanidad interior, esto nos va a ayudar también para poder los talleres personalizados, donde nosotros podamos abrirnos sin necesidad de que otras personas nos estén escuchando. Así que bueno, voy a parar esta